Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas para hacer una primera lectura introductoria. Evangelio según Lucas en el capítulo 14. Y quiero ahora que pasemos a nuestro texto en la escritura que estamos exponiendo en Primera de Corintios capítulo 7. Por supuesto, doy por sabido todo lo que es el contexto del capítulo 7 que estamos viendo. Y solamente voy a centrar vuestra atención en dos versículos, versículo 8 y versículo 9. La primera cuestión que seguramente os estáis haciendo vosotros, en una primera idea, es ¿qué relación tiene Lucas, que hemos leído, con estos dos versículos? Pero bueno, lo vais a ir viendo más adelante. Hemos estado viendo con respecto al matrimonio tres asuntos muy concretos. Primero, que a nuestro Dios le interesa mucho tu vida íntima, tu vida sexual o familiar, matrimonial, como cualquier otro negocio o asunto de esta vida. Y por tanto, como le importa y le interesa, ha provisto de toda la información que necesitamos en su palabra. Y, por tanto, en conclusión, deberemos de tratar estos asuntos de una manera específica. Lo segundo que hemos visto es que el matrimonio, en la manera en que lo define Pablo en esta carta y en este lugar, el matrimonio es pertenencia. Es decir, en el momento que hay una unión de un hombre y una mujer, hay una pertenencia, una dependencia el uno del otro. Una aplicación muy concreta de lo que podríamos ver cuando se establece el matrimonio en Génesis o se señala de manera específica en otros lugares de las Escrituras. Y el concepto de pertenencia, de pertenecer el uno con el otro, tiene mucha profundidad que se debe de ver con mucha atención en la vida matrimonial. Y lo tercero que hemos visto hasta ahora es que ya sea que estéis casados o estéis solteros, tenéis que mirar vuestra situación como si fuera un regalo de Dios. El don de poder casarse o el don de no casarse. El don de formar como formáis algunos matrimonio, no me importa y no le importa a las Escrituras cuál sea la situación, es un don de parte de Dios. Y el don de la soltería, la viudez o como queráis verlo, que también es un don, porque Dios da dones, decíamos, para su gloria, para que le podamos servir en las circunstancias donde estamos. Ahora bien, esto que hemos estado viendo, aun cuando lo hemos hecho de una manera práctica, a la hora de la realidad tiene muchos conflictos y tiene mucha situación. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, es la vida diaria. Y ciertamente algunos habéis tenido mala experiencia en el matrimonio y podréis estar diciendo, vale, bien lo hablas tú desde tu posición, pero si estuvieras en la mía. O cuando hablamos de algunos que estáis viudos o que quizá habéis querido casaros y no habéis podido casaros, y podréis estar diciendo, vale, tú lo estás hablando de tu posición de matrimonio, pero si supieras cuál es mi situación o ha sido mi lucha, claro, a lo largo de nuestra vida tenemos que afrontar cuestiones muy concretas. Y uno podrá estar pensando en este momento, sobre todo me dirijo a los más jóvenes, ante la experiencia que he visto, mejor no me caso. O mejor sí me voy a casar sin darme cuenta de la realidad que lo tengo que afrontar. ¿Sí o no? Y ante las viudas, como dice Pablo en otro lugar, las viudas jóvenes mejores que se casen, ¿yo me caso o no me caso en estas circunstancias? Algunos estaréis pensando ante este matrimonio en realidad que tengo mejor separarse. Y el engaño del diablo enseguida nos susurra diciendo, mira, tienes un matrimonio muy conflictivo, si te separas podrás servir al Señor. Mentira. Pero claro, estas cosas surgen, esta lucha está ahí. Uno está pensando en sus conflictos. ¿Acaso no tengo yo que defender mi felicidad? ¿No he sido llamado yo a ser feliz? ¿Por qué en estas circunstancias, casado, soltero, cualquiera que sea las circunstancias que estamos viendo, me hace tan infeliz? Bueno, entonces son la realidad de lo que estamos viviendo.
Todo esto es muy complicado. Y claro, resulta que ahora la sociedad nos apremia o nos presiona desde diferentes aspectos. A veces, como hemos dicho en otro momento, se burla de un aspecto acerca del matrimonio o se burla acerca de la soltería. ¿Y por qué no nos vamos a casar? ¿Y por qué no podemos tener una historia juntos mientras dure? Y todo este lenguaje que constantemente estamos viendo. El concepto de familia o el concepto de pareja, de matrimonio, está cambiando con una rapidez inmensa. Todos estos asuntos que tú y yo tenemos que afrontar cada día, no solamente por nuestras propias personas, sino por los que están a nuestro alrededor, a los que tendríamos que aconsejar, no son un problema de las Escrituras. Las Escrituras, como vamos a ver, o vamos viendo a través de estos capítulos de 1 de Corintios 7, 8 en adelante, no dejan ninguna duda, son muy claras. El problema somos nosotros. Y claro, cuando tenemos que afrontar todos estos conceptos, toda esta teoría, nos damos cuenta de que, claro, ahora tengo que afrontarlo desde mis propias circunstancias o de lo complicado que es a mi alrededor, el pecado. El problema siempre de que una cosa es el principio general y la otra cosa es el principio más el pecado de nuestro corazón. Y esto es muy complicado. Pero yo creo que hay al menos aquí un par de cosas, 3 asuntos que deberíamos de tomar en cuenta. A la hora de me caso, no me caso, me separo, no me separo, divorcio sí, divorcio no, mi felicidad, quiero ser feliz, si soy feliz podré servir mejor y glorificar más al Señor. Ante esto, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, Pablo es muy claro en un principio. Dice en el versículo 8, digo, por tanto, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. No vayáis muy deprisa a pensar, bueno, entonces esto es quedarse soltero. Bueno, ya hemos dicho en otro momento, el domingo pasado, que ni siquiera sabemos con toda seguridad si Pablo era soltero, quizá era viudo. Lo que sí sabemos es que por causa del reino, nos dice en otros lugares, en el capítulo 9 de esta carta, en el versículo 5, pero también en otros lugares, por causa de la situación en la que se encuentra, él no tiene mujer porque ha puesto en primer lugar su trabajo, sus implicaciones en el reino, en la causa del Señor, la proclamación del Evangelio. Pablo no tiene ningún problema con el matrimonio, al contrario. Tiene muchas palabras buenas en sus cartas con respecto al matrimonio. Es más, tiene que decir en 1 de Timoteo, cuando le está escribiendo a su discípulo, capítulo 4, versículo 3, que van a venir falsos maestros que van a prohibir casarse, como si esto fuera un grado de espiritualidad más alto. Y esos son falsos maestros, son mentirosos. Así que si os prohíben comer carne, os prohíben casarse porque sería mejor, esto es un engaño. Porque hermoso es el matrimonio. Y las imágenes que nos pone, por ejemplo, en la carta a los Efesios, es extraordinaria. Siguiendo lo que está diciendo el autor de Hebreos, sea Pablo o sea otro el que lo escribió, honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla, sin mancha alguna. Honroso es el matrimonio. Entonces, aun cuando nos parezca aquí que Pablo está diciendo en el versículo 8, mejor es quedarse soltero o no casarse, debemos de tener en contexto todas las demás circunstancias, de que honroso, bueno, es el matrimonio que estableció Dios para nuestro bien y para las bases de la sociedad, etcétera. Cuando dice que mejor es que fuerais como yo, claro, tenemos que señalar, ninguno de nosotros es apóstol, que yo sepa. Ninguno de vosotros puede esperar, por lo menos en nuestro concepto de las Escrituras, que pueda llegar a ser apóstol. Por tanto, no está diciendo Pablo, me gustaría que todos vosotros fuerais apóstoles. No lo permiten las Escrituras, que lo veamos de esta manera. Ni siquiera Pablo está diciendo que me gustaría que fuerais como yo en la obra del ministerio a tiempo completo, es decir, que dedicarais vuestra vida a ir por todos los lugares proclamando el Evangelio. Es un buen deseo, que algunos o todos vosotros pudierais tener, yo quiero servir al Señor todo el tiempo, en todas las circunstancias. Pero no es esto lo que Pablo está diciendo.
ni que seáis llamados al ministerio y mucho menos de que vosotros pudierais llegar a ser apóstoles. El llamamiento específico a las causas del Evangelio es otro asunto también glorioso. Pero lo que Pablo sí está señalando aquí, o lo que está diciendo también en el versículo 26, que ya llegaremos, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Ya miraremos con atención esta necesidad que apremia, que aprieta, que empuja, que obliga a Pablo. Ya lo miraremos en otro momento, pero lo que nos está diciendo aquí es que Pablo tiene en primer lugar, antes del concepto de familia, matrimonio, soltería, célibe, tiene otros asuntos que son más importantes y que son prioridad y que los pone por delante. Si leéis en el capítulo 4 también de nuestra carta, en el versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y Apolos. Pablo se presenta como ejemplo para ellos. Y si lo miráis en el capítulo 11, versículo 1, imitadme a mí, como yo imito a Cristo, nos dice también en los Filipenses, o en Primera Tesalonicenses, o en Segunda Tesalonicenses. Constantemente Pablo está contando su testimonio a los diferentes lugares donde va. En el libro de Hechos lo podéis ver al menos 3 veces, que se cuenta el testimonio de Pablo, y podéis ver en las diferentes cartas que Pablo está diciendo, imitadme a mí. Pero vuelvo a decir, no está diciendo Pablo que me imitéis en mi apostolado, ni siquiera que me imitéis en mi llamamiento. ¿Qué es lo que está diciendo? Imitadme a mí ante la prioridad del Evangelio. En poner en primer lugar la obra del Señor y la gloria de su nombre. Y creo que aquí es donde nosotros tenemos que poner nuestra atención. A Pablo no le preocupa en primer lugar si te casas o no te casas. Puede hacer sus recomendaciones personales, esto lo digo yo, no lo dice el Señor, esto es mi pensamiento, pero no tiene por qué todo el mundo ponerse de acuerdo con esto. Ahora bien, imitadme a mí, ¿en qué? En poner el Cristo o el Evangelio o el reino en primer lugar. No importa cuál sea vuestras circunstancias. Y aquí es donde nosotros tendremos que hacer nuestro primer énfasis y es aquí donde viene el problema principal. En nuestras vidas matrimoniales como creyentes o en nuestra vida de solteros o en la vida en general. El Señor Jesucristo lo dice mucho más directo, es más claro, más contundente a la hora de traer esto. Por ejemplo, si leéis en el Evangelio de Mateo, cuando está diciéndole a los discípulos, el que ama a padre o a madre, o a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Eso lo dice el Señor Jesucristo. Claro, no está diciendo tenéis que aborrecer a vuestros padres o tenéis que aborrecer a vuestros hijos, ni mucho menos, al contrario, es uno de los mandamientos de la ley de Dios, de Moisés. Pero lo que sí está diciendo es, esto es cuestión de prioridad a la hora de ejercer vuestras responsabilidades, vuestros deberes o vuestro afecto y vuestro amor. Es decir, la vida cristiana y la del ser humano en general va a tener su fuerza si ponéis en primer lugar al Señor Jesucristo. Porque aun cuando tengáis al Señor Jesucristo en segundo lugar, no va a funcionar. Tenéis que poner a Cristo y su Evangelio, la buena noticia, vuestra relación con el Señor en primer lugar. No importa cuál sea tu situación. Porque el que ama a padre o a madre más que a mí, y por tanto podríamos incluir en este concepto de familia a esposo o a esposa, no es digno de mí. Por eso hemos leído en el capítulo 14 de Lucas. ¿Recordáis? El Señor Jesucristo está poniendo la imagen de la buena noticia del Evangelio. Le dice un señor a su siervo, invítalos a esta fiesta, a esta boda que vamos a hacer. Ve a aquellos que estábamos esperando. Pero algunos, en ese capítulo 14, nos dicen, hombre, es que me he comprado unas tierras, te ruego que me excuses. Me he comprado unos animales, un ganado, te ruego que me excuses. Y nos cuenta otro caso, el tercero, que dice, es que me he casado, no voy. Esto es muy importante que pongáis vuestra atención en lo que está diciendo aquí. Al menos los dos anteriores dicen, excúsame. Este tercero dice, es que es lógico.
¿Cómo voy a ir a la boda si me acabo de casar yo? ¿Acaso no hemos escuchado muchas veces esto en nuestras propias vidas? ¿En la vida a nuestro alrededor? ¿Cuántas veces hemos puesto de manera voluntaria o a veces sin darnos cuenta nuestra vida matrimonial o familiar antes que el Señor? No estamos diciendo aquí que no se tenga en cuenta al Señor, sino que en primer lugar es mi familia y luego ya veremos. Tengo que tratar estos asuntos personales que tienen que ver con mi felicidad y con la felicidad de mi pareja o de mis hijos o de mis circunstancias. Primero yo y después Cristo. Sí, Cristo, sí, pero primero yo. Ni siquiera con excusas. Ni siquiera con una perdona que no pueda ir o que no me interese. Hoy en día estamos pensando que lo más natural y lo más lógico es nuestra intimidad, ya sea sexual o nuestras situaciones personales y familiares. Y mañana cada uno de vosotros se va a levantar con unas preocupaciones que son reales, que son justas. Como que te has comprado unas tierras, que te has comprado una casa, te has comprado un ganado, o te vas a casar, o has tenido un hijo, o nietos. Y por tanto dice, es que ahora mi vida tiene que dedicarse a estos asuntos que son tan principales y tan importantes. Pero cuando nosotros leemos la historia que nos cuenta el Señor Jesús como ilustración, nos damos cuenta de que es un asunto muy serio. Claro que sí. Claro que mañana tienes que afrontar la realidad de que tú quieres una cosa y no la tienes. De que tienes una presión en la sociedad que no te gusta. Que tienes unos conflictos personales que tienes que resolver. Pero en realidad el problema no es la presión que la sociedad o las circunstancias te están dando. Quizá el problema es que has puesto al Señor en segundo lugar y que tu mente y por tanto tu corazón y tus fuerzas van a esos asuntos, cuando en realidad tendrían que ir a los primeros. En otra ocasión, también si lo miráis en el Evangelio de Lucas, esto no lo hemos leído, pero en el capítulo 17, otra vez el Señor hablando, fijaros lo que nos dice en el versículo 26-27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hombre, la descripción que está haciendo nuestro Señor Jesús de la vida en la época de Noé es de lo más normal. Se dedicaban a sus negocios, trabajaban y comían y se casaban. Claro, era lo normal, sí. Pero lo que nos está planteando el Señor Jesús en ese capítulo 17 es algo muy claro. Su mente, sus fuerzas, su corazón, su interés estaban puestos en lo que comían, en lo que bebían, en lo que hacían y en lo que se casaban. Y no estaba puesto en primer lugar en el mensaje de alarma que tenía que ver con el alma, con el corazón, con la eternidad, condenación o salvación. Y entonces nos damos cuenta de que a veces cosas tan dignas, tan buenas y tan deseables como puede ser mi propia felicidad, ya sea casado, ya sea soltero, si lo pongo en primer lugar y eso me hace un freno o me quita mi interés por las cosas del Señor, ya estamos destruyendo el poder del Evangelio. Es curioso, cuando nosotros ponemos nuestra atención en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se casó. No estamos con ello diciendo que era mejor o peor en su situación, no entramos en esa situación, pero lo curioso es que en más de una ocasión se pone como el novio. Y nos dice, bueno, no podéis esperar a actuar de esta manera mientras el novio, que soy yo, está entre vosotros. Así que en el capítulo 22 de Mateo y en los demás evangelios, Marcos, Lucas, constantemente, o en varias ocasiones, se pone como el novio. Pablo también lo va a hacer cuando leéis, por ejemplo, en Efesios, ¿no? Y habla de la iglesia como la novia. Es decir, que claro, si él se pone como el novio, no se casa, no tiene mujer, pero él es el novio, él es el esposo y nos pone a nosotros como la esposa.
Incluso tenemos una de las parábolas más sorprendentes, ¿no? Cuando vemos las 10 vírgenes que quieren entrar en las bodas y nos pone todo este mensaje tan espiritual y tan importante para nuestras vidas. En el cielo no nos daremos en matrimonio, nos dice también. Y uno, claro, cuando nuestros matrimonios son infelices, menos mal que no tengo que compartir la eternidad con esta persona. Pero cuando somos felices, qué pena que no podamos tener relación, esposa y esposo, en este lugar. Pero es que lo que nos están planteando estas historias que nos cuenta el Señor y lo que es el mensaje de todas las Escrituras, ya lo decíamos el domingo pasado. Mirar, el don del matrimonio es algo muy precioso y el don de la soltería es algo muy precioso, pero hay un don mayor, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo planteamos de una manera clara, no lo planteáis cada uno de vosotros en vuestras circunstancias, no vais a entender todo el mensaje de la Escritura. Claro que el Señor te da muchos regalos, muchos, de diferentes formas, pero el mejor regalo es el mismo. Y si entendemos que cuando estemos en el cielo, lo mejor que vamos a tener es Él, todas las demás cosas nos van a sobrar y no tendrán sentido. Cuando estaremos plena y totalmente satisfechos con Él y en una relación íntima con Él, con todo lo que eso pueda implicar, todo lo demás será secundario. Bueno, pues lo que tenemos que plantearnos aquí es esto. Sí, preocúpate cuál sea tu situación familiar o cualquier otra situación en la que te puedas estar viviendo. Pero en primer lugar, hermanos o amigos, en primer lugar, lo que tienes que intentar pensar y aplicar en tu vida es cuál es tu relación con el novio, que es Cristo. ¿Cuál es tu relación con Él? Si lo tienes a Él en primer lugar, si tu afecto va a Él, si te enamoras de Cristo, si tienes a Cristo, si haces tuyo el Evangelio y su causa, todas las demás cosas serán añadidas y no tendrán ningún poder que te pueda afectar. Claro que hay cosas que nos van a traer ansiedad. El Señor Jesús dice, no, si sois cristianos, creyentes y discípulos míos no vais a tener ningún problema. No dice eso. Lo que nos está diciendo, que también lo hemos citado anteriormente, es que tenemos que dejar casa y padre y madre por causa de Cristo. Y el que no lleva su cruz no es digno de mí. A Cristo no lo seguimos sin cruz. No lo seguimos en traje de fiesta todo el tiempo. Lo nuestro no es una urna de felicidad en este mundo. Claro que sí. Los problemas que tenemos los creyentes son los mismos problemas que tiene el resto del mundo. Y el virus o el hambre o la persecución que afecta a otros del mundo también nos afecta a nosotros. Pero hay una gran diferencia. Y es que nosotros afrontamos esos retos reales teniendo a Cristo por delante. Y si tenemos al Evangelio con nosotros, nunca estaremos solos. Así que lo primero que tenemos que plantearnos, que es lo que Pablo nos está indicando, es lo primero que deberíais de hacer es imitarme a mí. Lo primero que deberíais de tener es el Evangelio puesto delante de vuestras caras, de vuestras narices. Lo primero que tendríais que tener es a Cristo en el corazón. Lo primero que tendríais que ver es cómo es tu vida en relación con el Señor, porque eso te va a ayudar a afrontar todo lo demás.